Buenas tardes y bienvenidos como cada semana a la Escuela Diocesana de Oración. Como cada sábado nos encontramos aquí en la Capilla de la Oración Perpetua de Toledo. Esta semana comenzamos la catequesis de la Escuela Diocesana de Oración número 81. Y siguiendo el aprendizaje en la oración con los grandes maestros de oración, como estamos haciendo durante este curso, hoy vamos a fijar nuestra mirada en el beato Santiago Alberione, que nació en San Lorenzo el 4 de abril de 1804, siendo quinto hijo de Miquel y Teresa. En octubre de 1900 entró en el Seminario Diocesano de Alba y en 29 de junio de 1907 fue ordenado sacerdote. Justo el día de San Pablo, de San Pedro y San Pablo, algo que le marcará toda su vocación. El 20 de agosto de 1914, en Alba, dio inicio a la Sociedad de San Pablo para la evangelización con los instrumentos de comunicación social, seguido por otras fundaciones que forman parte de la familia paulina, como son las Hijas de San Pablo, las Pías Discípulas del Divino Maestro, las Hermanas de Jesús Buen Pastor, el Instituto Reina de los Apóstoles por las Vocaciones y muchas otras más que a lo largo de esta catequesis iremos conociendo. Varias veces dio la vuelta al mundo para reunirse con sus hijos e hijas esparcidos por el mundo en todos los continentes de la tierra y estimularlos a una vida cada vez más contemplativa y más apostólica, como nos dirá don Francisco. El secreto de su inmensa actividad apostólica está en su vida interior, impulsada en un crecimiento continuo a realizar las palabras del apóstol San Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El 26 de noviembre de 1971, a la edad de 87 años, conformando por la visita y por la beatificación y por la bendición, del Papa Pablo VI, dejó la tierra para volver a la casa del Padre. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en Roma el 27 de abril del 2003. Pues escuchemos con atención esta catequesis que hoy nos da don Francisco. En nuestras catequesis de todos los sábados, presentando las figuras de los distintos santos que nos enseñan a orar, hoy tenemos la figura colosal del beato Santiago Alberione, italiano, como sabéis, fundador de más de 10 instituciones religiosas, donde la pregunta es la que estamos haciendo durante todas estas catequesis: ¿cómo nos enseña el beato Santiago Alberione a orar? ¿Cuáles fueron las claves de su oración? ¿Cómo oraba este hombre de Dios? Porque yo creo que esta es la clave de toda nuestra existencia, ¿no? Precisamente todo lo que hemos seguido durante tantos años en nuestra escuela diocesana de oración es aprender a orar orando. Y lo hacemos aquí precisamente en esta capilla de la adoración perpetua, mirando a Cristo presente y vivo en la Eucaristía. Claro, si hablamos nosotros de los elementos esenciales de la oración del beato Santiago Alberione, pues podéis decir todos: bueno, pues eso se puede decir de todos los santos y de todos los grandes místicos de la Iglesia. Pero yo me gustaría como recoger 3 claves que me parecen que pueden ayudarnos. Yo siempre cito mucho a Santiago Alberione, al padre Santiago Alberione, lo cito mucho por una frase que a mí me ayudó mucho en mi vida, cuando he leído mucho sus escritos, mi contacto con toda la familia paulina, a la que tanto aprecio y que tanto valoro por su gran labor en la Iglesia. Siempre había una frase que me encantaba del padre Santiago, que decía él que la oración es la respiración de la esperanza. Es una frase que repite él mucho. Dime lo que esperas y te diré verdaderamente lo que oras.
dime lo que oras y te diré cuál es tu esperanza, ¿no? Por tanto, yo creo que en este sentido podemos decir, y esto es precioso para nuestra vida, que realmente la figura colosal de este hombre nos recuerda como tres claves, que a mí me gustaría como resumirlas. ¿Cómo nos enseña a orar el Padre Santiago? Primero, lo que podíamos llamar con la oración cristocéntrica, es decir, él era un enamorado de Jesús Maestro y de Jesús Maestro vivo y presente en la Eucaristía y en su palabra. Aquí sería un poco, yo creo que esto sería como la primera clave que me parece que está como muy reflejada en la vida de este beato y que tiene realmente una riqueza tan inmensa en su vida espiritual. Él oraba porque la oración le llevaba a vivir con esperanza. Tanta esperanza tuvo que realmente es muy fecundo a la hora de fundaciones de vida consagrada. Tan fecundo era que realmente habrá pocas, en toda la historia de la Iglesia, pocas figuras tan inmensamente fecundas como la figura del Beato Santiago. Por lo tanto, la primera forma de orar, ¿cómo oraba él? Con Jesús Maestro, presente y vivo en la Eucaristía y en su palabra. Aquí sería lo primero que voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque realmente él, pues a todas las discípulas, a todas las fundaciones, a las instituciones, a institutos que él fundaba, a las distintas ramas de vida consagrada, él siempre transmitía ese amor a la palabra hecha carne, viva en la Eucaristía. De tal manera que realmente en sus casas, cuando vas a visitar incluso sus librerías tan conocidas, tanto de los hombres como las mujeres, pues una cosa que te sorprende es allí las capillas que tienen, la prioridad que le dan a la presencia eucarística, a la adoración eucarística, incluso a través de todo lo que ellos transmiten con sus revistas y con todo, y sus editoriales, y con todo lo que viven, hay una pasión por esa palabra. Podemos decir que el Beato Santiago Alberione vivía eso de tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Eso le brotaba en un momento en el cual él da lugar a sus fundaciones en que no estaba tan desarrollado como luego, gracias al Vaticano II, va a estar desarrollado pues todo el tema, por ejemplo, de la palabra de Dios, de la comunicación, de tanta como vivencia como ha puesto todo el Vaticano II también, junto a la centralidad de la Eucaristía, celebrada, comulgada, adorada, ¿no? Todo eso que viven los fundadores y que este hombre vive de una manera tan apasionada. El Padre Santiago era un hombre profundamente místico de la palabra, místico de la Eucaristía, místico de la comunicación. Él ha visto y ha reflejado que no existe, por supuesto, mayor comunicación que Jesucristo. Nadie comunica más que Jesús, desde la Eucaristía, desde su palabra, desde su vida. Nadie comunica más que Él. Yo recuerdo, precisamente en uno de los libros que desde el italiano lo tradujo la editorial Paulinas, y que a mí me hizo mucho bien, de Carlo Carretto. Carlo Carretto es este gran escritor italiano que se va al desierto y que escribe muchos libros de oración. Hay una trilogía de sus libros que son muy conocidos, Cartas en el desierto, Más allá de las cosas, Mañana será mejor, que yo recuerdo, y lo recuerdo además con mucho afecto, que él en uno de sus libros, recuerdo, creo que es Más allá de las cosas, dice que una vez cuando estaban ellos en el desierto, en el noviciado, pues ponían y sembraban lechugas, porque realmente pues necesitaban para que la comunidad viviese. Y allá en el noviciado, procurando sacarle a la arena del desierto lo que podían, pues sembraban este tipo de verduras para la alimentación de los hermanitos. Y dice él, una cosa preciosa, que era muy normal que las cigüeñas que volaban, pues migrando hacia otros lugares, que parasen en aquel lugar, ¿no?
Dice que había una vez que a él le impresionaba mucho una pareja de cigüeñas, que una de ellos pues bajó y dice que para que no se comieran las alimañas del desierto, pues la verdura, las lechugas que sembraban, pues habían puesto unos cepos. Y una de esas cigüeñas pues metió la pata en el cepo, ¡plá!, y murió allí, ¿no? Y dice que le impresionó mucho, allí quedó muerta la cigüeña, porque el compañero, la compañera, cuando pasaba un tiempo, dice que durante un mes entero prácticamente volaba y bajaba allí donde había muerto su compañera. Y dice que graznaba, hacía como intentando que alguien le explicase por qué no estaba allí, por qué había muerto, dónde se encontraba, porque ella quería volver, me imagino, otra vez a reemprender donde iban ellos volando para otros países más cálidos, ¿no? Y me impresionó mucho porque Carlo Carreto hace un comentario hermosísimo a este texto, ¿no? Dice él, dice algo así como ¿cómo podíamos nosotros comunicarle a este animal, a esta ave, a esta cigüeña, pues que se fuese, que ya había muerto su compañero, que no tenía, que no había oportunidad, que estaba muerto, ¿no? Pero dice Carlo Carreto que se encontraba con la imposibilidad de comunicarse, ¿no? Podía hacer algunas pequeñas, pero no había esa comunicación, no podía haber ese diálogo, no podía haber esa comunicación inteligente. Y entonces él cayó en la cuenta de algo que vive el padre Santiago Alberione en toda su vida, ¿no? Y es cómo el Señor, por la encarnación del Verbo, a través de su palabra, sobre todo a través de la Eucaristía, donde está presente real y sustancialmente presente el Señor, pues el Señor se nos ha comunicado. Él ha venido a hablar nuestro lenguaje, ha hablado nuestro lenguaje y ha vivido nuestra vida y se ha comunicado con nosotros. De tal manera que eso es la oración. Yo puedo comunicarme con el Señor, porque Él, por la encarnación del Verbo, se ha hecho hombre y ha vivido mi misma vida y ha hablado mi lenguaje. Puedo hablarle con Dios de tú a tú. Puedo hablar con Dios de tú a tú, de corazón a corazón. No hay una incomunicación, porque Dios, por la encarnación del Verbo, se ha hecho hombre, se ha hecho humanidad, se ha hecho lenguaje, se ha hecho comunicación, se ha hecho palabra, se ha hecho Eucaristía, se ha hecho vida, ¿no? Y eso es lo que yo creo que en todos sus escritos el padre Santiago Alberione transmite, ¿no? Es decir, podemos hablar con Dios de tú a tú, de corazón a corazón, de amigo a amigo. También recuerdo mucho las conferencias que daba el famoso padre Jacques Loé allá en la televisión francesa. Él trabajaba en Marsella, él era un dominico belga, un dominico belga, y él dice que también cuando hablaba esas famosas conferencias que daba este padre famoso Jacques Loé, que luego dio ejercicios espirituales al Papa Pablo VI, este dominico, dice que una vez hablaba de la cercanía de Dios y de cómo Dios está cerca de nosotros y podemos comunicarnos y hablar con Él. Dice que una vez llegó una marsellesita, dice él con mucha gracia, una marsellesita que se acercó allí donde él estaba, en la parroquia que él estaba, entró, dice que pesaba más, dice con mucha gracia, pesaba más casi que los pendientes, que todo lo que tenía esta mujer, y le dijo con mucha gracia, le dijo, que sepa usted, así, que sepa usted, padre Jacques, que yo hablo con Dios de tú a tú, de tú a tú. Se le quedó mirando el padre Jacques. Le dijo, ¿por qué dices que hablas con Dios de tú a tú? Con Dios se habla de amigo a amigo, mucho más que de tú a tú. Se habla de amigo a amigo. Esto es lo que yo creo que transmitía la primera clave. Cuando el padre Santiago Alberione habla de la esperanza, habla de esa comunión que él tiene con el Señor, habla de esa pasión por Jesús Maestro, que tiene esa pasión por la Eucaristía, que tiene esa pasión por la comunicación, por ser capaz, porque Dios se nos ha comunicado y la Iglesia tiene esa misión de comunicar. Y eso es lo que transmite en su familia Paulina y lo que transmite en cada uno de ellos. Yo creo que a mí me parece que es una maravilla de testimonio de su vida.
Son preciosos sus escritos, sus cartas, sus comunicaciones, porque se ve que es vida, vida, y que se ha fraguado en esa sintonía de comunión. Y aquí se da en su espiritualidad y en su oración algo que a veces olvidamos, y es que los más orantes son los más fecundos. Fijaros, 10 instituciones, 10 realidades en la Iglesia, la mayoría de vida consagrada, todas de vida consagrada de una u otra realidad. Mujeres y hombres dedicados exclusivamente a seguir a Cristo, pobre, casto y obediente en el Evangelio. Hombres y mujeres que viven solo volcados en la evangelización a través, pues se descubre que su fecundidad era la oración. ¿Dónde está la fuente de nuestra fecundidad? En el trato personal íntimo con Jesús. Cuando dejamos la oración, dejamos y perdemos la esperanza. Eso que dice él. Cuando dejamos de orar, se disuelve nuestra esperanza en nuestra vida. A veces cuando hablas con gente y le ves que está muy desesperanzada, muy desanimada, muy desalentada, te entran ganas de decirle: mire usted más al Señor, no deje tanto, y si mira al mundo y mira la realidad, mírala usted con los ojos de misericordia de Dios, y se dará usted cuenta de cómo con esa mirada y con esas entrañas de misericordia transformará el mundo según el corazón de Dios. ¿Dónde está la fecundidad del Padre Santiago, de este beato ya beatificado por la Iglesia? ¿Dónde está la fecundidad? En su oración, en su unión con Cristo. Pero es que lo dice el Evangelio: sin mí nada podéis hacer. Una cita que tiene: sin mí nada podéis hacer. ¿Dónde está la fecundidad de nuestra vida? En la unión con Dios. Separados de Jesús, somos como la rama que no está unida al tronco. Muere. Como la vid a los sarmientos. Tenemos el peligro de irnos, nuestra vida se va a veces por las ramas. ¿Dónde está la savia? En ese tronco, en ese corazón del Señor, cuando uno está unido a Jesús vitalmente. Y entonces nuestra vida se transforma. Y nuestra vida es una maravilla. Y nuestra vida realmente. Por eso la oración del Padre Santiago es una oración fecunda que brota precisamente de su profunda experiencia de unión con el Señor. Solamente cuando estamos unidos al corazón vivo de Jesús vivimos esta experiencia que a mí me encanta del Padre Santiago, al cual admiro muchísimo, como a todos sus hijos y sus hijas, desde cualquier realidad que viven, porque han unido la primera clave que yo diría de este primer momento. La oración del Padre Santiago Alberione era una oración con Jesús Maestro, un maestro que enseña desde la palabra, un maestro que enseña desde la oración, un maestro que enseña desde la Eucaristía, un maestro que enseña comunicándose. Porque si no hubiese sido porque Él, por la encarnación, se ha hecho uno de nosotros y ha vivido nuestra vida, como decimos en el prefacio precioso de la Navidad, hemos vivido nuestra vida para que Él, mejor dicho, para que viva la nuestra. En ese sentido podíamos decir una y otra vez que está la grandeza y las maravillas de lo que significa precisamente esta espiritualidad y esta profunda oración. ¿Cuál sería la segunda clave? Pues está clarísimo. Si la primera es esa espiritualidad profundamente de Jesús Maestro, la segunda es una espiritualidad paulina. San Pablo. Él realmente es un San Pablo de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque profundamente se enamora de Jesús, Jesús Maestro, Jesús Palabra, Jesús Eucaristía, Jesús Vida, Jesús capaz de comunicar sus ansias redentoras y su deseo de salvar al mundo, y lo vive con algo que a mí me parece que es una maravilla, y es ese profundo amor a lo paulino, a lo Pablo. Precisamente en la homilía de beatificación se habla de esta realidad. Si la leéis, hay esa vivencia profunda de lo que significa ese amor que tiene el beato Santiago Alberione a San Pablo. ¿Cómo era la oración de Pablo? Pues una oración apostólica, una oración de apóstol, una oración fundamentalmente basada en la entrega de la vida. Me gasto y desgasto por vosotros. Era una oración que le llevaba profundamente
a no tener en ningún momento de su vida más que este deseo de agradar a Dios en todo, ¿no? Eso yo creo que también es fundamental en la espiritualidad paulina. Y esto lo vive el Padre Santiago. Era un amor profundo a lo Pablo. Pablo, si algo destaca de su espiritualidad y de su oración, es que era una oración por todos, constantemente, de noche y de día, que no cesaba, que veía cómo se le hundían comunidades y les exhortaba con lágrimas y volvía una y otra vez y no se desalentaba, y si se desalentaba volvía, porque el amor de Cristo corro con tal de anunciarlo, ¿no? Hasta llegar a decir Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí, que puede decirlo también el Padre Santiago, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí, y corro con tal de alcanzarlo, porque ¿para qué vive este hombre? Para alcanzar a Cristo. Vive sobre todo para darlo a conocer, para no quedarse nunca en su vida en lo que podíamos llamar las dificultades. Tenemos un poco el peligro también en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con el Señor y en nuestra vida de oración. Tenemos muchas veces en nuestra vida ese peligro inmenso, ¿no?, de que muchas veces nuestra vida, y tendríamos que pedirle mucho al Señor que nos ayude, podemos quedarnos un poco a veces en esa experiencia como de queja, de desaliento, de desánimo, ¿no?, de no ir capaz y no ser capaz de solucionar los problemas desde el amor de Dios. Eso que se ve en toda la espiritualidad paulina del Padre Santiago Alberione. Era una profunda espiritualidad que brota de su profundo amor al corazón vivo de Jesús, su profundo amor a la palabra hecha carne en la Eucaristía y viva y resucitada, y brota sobre todo de su entrega. Cuando él fundaba las distintas realidades religiosas, también las dimensiones contemplativas de muchas de sus hijos e hijas, también la dimensión de tanto apostolado, de desvivirse por los demás, de no parar evangelizando, ¿no? Me gasto y desgasto por vosotros, que dice Pablo, ¿no? Me gasto y desgasto por vosotros. Eso lo vivía en su oración. Por lo tanto, la dimensión de la oración del Padre Santiago Alberione era una oración apostólica, de apóstol. Era un contemplativo en la acción, podríamos decir, que luego va a decir toda la espiritualidad también tan hermosa de tantos y tantos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, que también hablaba de eso, ¿no? Que el padre Nadal, famoso, también llega como a expresar, ¿no?, contemplativos en la acción. Pues esto era el Padre Santiago Alberione también. Era un contemplativo en la acción, un contemplativo apostólico, un hombre que transmitía tanto amor a Jesucristo, tanta pasión por Jesús, porque como a lo Pablo, iba por los caminos de la vida anunciándolo. No se desalentaba ante nada, ante las dificultades, ante las persecuciones, ante los peligros, ¿no? Podemos decir que el reflejo de su oración era Romano 8, que vive el Padre Santiago, y que yo creo que refleja la vida apostólica en una profunda vida de fecundidad y de oración. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos, Romano 8, del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Diría Santiago, ni la aflicción, ni la angustia, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada, ni las potestades, nada nos podrá arrebatar ni quitar el amor de Jesús, pues en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. ¿Cómo era la oración del beato Santiago Alberione? Una oración apostólica. Era contemplativo en la vida. Vivía apostólicamente lo que saboreaba en sus ratos de meditación de la palabra y sobre todo contemplando al amor de los amores que está vivo en la Eucaristía. Sus grandes empresas, sus grandes problemas, sus grandes límites, los vive desde esa oración y esa dimensión apostólica. Era una oración apostólica, una oración del apóstol Pablo, a lo paulina, a lo paulino, a lo
vivencia tremenda, a borbotones, gastándose y desgastándose por el Evangelio, sin parar ni un momento en su vida por ser fiel a Jesucristo. Él vivía esa maravilla de las maravillas que significa en nuestra propia vida el amor de Jesús. ¿Quién podrá separarme del amor de Jesús? Nada. Nada nos podrá quitar el amor de Jesús. Mirad, cuando uno vive esta unión vital con Cristo, a lo Pablo, a lo Paulina, a lo Paulino, pues es que su vida se gasta y desgasta en el servicio del Evangelio. Él muere desgastado. Es un hombre que muere totalmente agotado de actividad apostólica. Es curioso que un hombre con esa fecundidad y con esa fuerza, ¿no? Y que brota de esa fuente inagotable que es la oración, esa fuente inagotable de alegría, esa fuente inagotable de paciencia, esa fuente inagotable de empezar cosas cuando se nos hunden una y otra vez. Volvemos una y otra vez. Cuando una persona está unida vitalmente a Jesús, como estaba el Padre Santiago, aunque se te hundan las cosas, vuelves una y otra vez, estás una y otra vez, das la vida una y otra vez, te desvives por el Señor. Esa oración apostólica, la segunda clave, en clave paulina, en clave de Pablo, una oración que vive apasionadamente el Evangelio. Yo creo que el Padre Santiago Alberione es uno de los grandes apóstoles del Señor, del Maestro, en el siglo que vive, pero desviviéndose una y otra vez por el Evangelio. No se ahorró absolutamente nada, no se ahorró. Él vive esa oración colecta que a mí me encanta de San Francisco de Borja. Me encanta, el día 3 de octubre. Después al otro día será San Francisco de Asís, 4 de octubre. Pero la fiesta de San Francisco de Borja, que fue también uno de los primeros jesuitas, de los primeros directores, a mí me encanta, primeros superiores generales, me encanta. Decía San Francisco de Borja en la oración, está plasmada, colecta, que yo comprenda, Señor, que no existe más alegría que gastarse y desgastarse en tu presencia. Que yo comprenda, Señor, que no existe alegría más grande que gastarse y desgastarse en tu presencia. Así vive toda la profunda espiritualidad el Padre Santiago Alberione, gastándose y desgastándose. Por tanto, primera clave de su espiritualidad, Jesús Maestro, presente y vivo en la Eucaristía, en la palabra, presente en la comunicación, en la vida, ¿no? Haciendo de su contemplación como una vivencia profunda de ese magisterio, de ese Maestro que va plasmando a través del Espíritu Santo en nosotros los mismos sentimientos de Jesús. Segundo, una espiritualidad apostólica a lo Pablo, paulina profundamente, en el cual él vive esos deseos de vivir evangelizando, gastándose y desgastándose en el servicio. Todo lo que él tenía, todo lo que se gastaba, todo lo que trabajaba, cuando empiezan es sencillamente por como Pablo anunciar hasta el último confín de la tierra el amor de Jesús. Y tercero, y termino, y por último, la tercera clave que yo estaba meditando cuando empezamos a ver la posibilidad que gracias a Dios se plasma hoy de presentar también a este gran apóstol de la comunicación, yo diría, y podíamos titular a través de la última clave, un orante con los medios de nuestro tiempo. Un orante que ponía todos los medios que tenemos, la música, los libros, la meditación, los vídeos, la televisión, todos los medios los ponía, porque todo puede servir para orar, todo puede servir para evangelizar, todo puede servir para llevar a los hombres de nuestro tiempo el amor de Dios. Esto también es característica de su oración. Fijaros que podríamos decir que es una oración creativa, porque claro, la primera clave es para todos, por supuesto, y todo es para todo. La segunda clave no digamos, a lo Pablo hay muchos en la Iglesia que gracias a Dios Pablo nos ha envuelto en su entrega y en su entusiasmo por anunciar a Jesús hasta el último confín de la tierra. Pero él lo hace de una manera muy creativa, de tal manera que es un profeta de la comunicación.
social. Es un profeta en nuestro tiempo. Hoy nos parece todo normal que utilicemos los medios para la oración, para la evangelización, que pongamos un buen vídeo, que hagamos un buen programa, que tengamos unos medios, que hagamos libros, que tengamos libros de meditaciones, que extendamos el Evangelio como a todos los medios, que a unos grupos de jóvenes pongamos una oración con escenas bíblicas de una manera actual. Todo eso hoy nos parece de lo más normal del mundo. Pero cuando empieza el padre Santiago Alberione es una novedad. Es un profeta de comunicación. Es un profeta de nuestro tiempo. ¿Y dónde venía ese profetismo? Pues le venía de su trato personal e íntimo con Jesús. De ahí venía ese profetismo. Mirad, cuando una persona está en Dios, Dios la hace muy creativa. Normalmente una persona que vive una profunda experiencia del Señor no se para ante nada ni ante las dificultades, ¿no? A veces cuando mucha gente dice, ¡ay, cuántas cosas! A veces cuántos escriben los obispos o cuántos medios, cuánto tenemos, tantos medios. Pues mirad, la forma que tenemos a través de los medios de llegar a nosotros en comparación con lo que hace el mundo es ínfima. Cuando uno piensa lo que se escribe sobre Jesucristo, por ejemplo, que parece que es mucho, o sobre la vida cristiana, es tan poco en comparación con lo que se escribe sobre otras muchas cosas. Muchísimas cosas se escriben mucho más. Muchísimas realidades tienen muchísimo más fuerza en Internet, en tantas realidades. Y nosotros nos vamos a quedar pensando que ya hacemos mucho por 4 cocinas que hagamos. Eso no era el espíritu del padre Santiago Alberione, que él precisamente lo que ve es la pasión por anunciar a Jesús hasta el último confín de la tierra. Y lo hace con medios actuales. Y es poco lo que escribamos sobre Jesús siempre. Y es poco lo que editemos sobre Jesús siempre. Y es poco lo que a través de la televisión, de películas, de medios, de música hagamos. Siempre es poco en comparación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Si es una gota en el océano. Y las miles y miles de publicaciones, no digamos las que están en contra de Cristo, o en contra de la Iglesia, o en contra de la evangelización, o en contra del mensaje evangélico. Y nosotros ahí 4 cristianos, a veces cómodos, que ya hace muchas cosas, ya se escribe mucho, ya tantas cosas, no hacemos nada en comparación con lo que estos apóstoles nos transmiten de su pasión por Jesús, su pasión por anunciar el Evangelio. Y es que todos los medios, que todo hable el lenguaje del latido del corazón de Jesús. Y por eso todo lo que podamos trabajar hoy por los medios de comunicación, todo lo que podamos por hacer presente el Evangelio en ese 6º continente, que son las redes sociales, ese 6º continente, que es tan necesaria la evangelización, todo lo que hagamos es poco. Por los medios clásicos, de libros, de lecturas, de televisión, pero también por todo lo actual. La Iglesia no puede nunca. Por eso, en ese momento surgió esta maravilla de estas maravillas, que es la figura colosal del padre Santiago Alberione, beato ya, beatificado por la Iglesia, y que nos enseña a todos nosotros, en medio de nuestras dificultades y en medio de nuestros cansancios, ¿no? Nos enseña que tenemos que evangelizar desde la oración. Siempre todos conocemos el famoso libro clásico que es El alma de todo apostolado, que fue clásico hasta bendecido por los papas, el alma de todo apostolado. ¿Cuál era el alma de la espiritualidad y de la oración del padre Santiago Alberione? Pues era su sintonía con Jesús, que lo hizo vida a través también de los medios de comunicación. Es un profeta de realidades. No se quedó en lo mal que está todo, como a veces nos quedamos, lo mal que están los medios, lo mal que estaba la televisión, lo mal que está no sé cuánto, lo mal que está el internet, lo mal que está... Bueno, pues vamos a meter nosotros agua fresca y agua limpia y agua viva para que allí todo eso se vaya transformando según el corazón de Dios. Y eso lo hacen los profetas de intimidad con el Señor, como es el padre Alberione. Los profetas que viven
apasionadamente la pasión por Jesús. Aquellos como a lo Pablo, que son capaces de estar en los foros, en las plazas, en los areópagos de nuestro tiempo, que decía el Papa Juan Pablo II y que el Papa Francisco tanto repite. Aquellos hombres y mujeres que van a las periferias, como son la familia Paulina, a las intemperies, a través también de los medios de comunicación, a través también de la palabra escrita, de la palabra grabada, de la palabra hablada, de la palabra hecho audiovisual, hecho belleza, y que es una forma también hoy de evangelizar. No nos podemos quedar nosotros, los cristianos, detrás en esto. Tenemos y necesitamos profetas de comunicación como el padre Santiago Alberione, que en medio de este mundo complicado que le tocó vivir, siglo XX, pero también como a nosotros, que nos toca vivir en ese mundo complicado, él supo vivir algo tan apasionante como luego nos va a decir el Concilio Vaticano II en Intermirifica, el gran documento o la gran que escribe el Vaticano II sobre los medios de comunicación. Pues vamos a pedirle hoy al Señor que nos ayude con el beato Santiago Alberione a poner nuestra vida, nuestro corazón, y vivamos siempre esa pasión que vivió este hombre por Jesús Maestro presente en la Eucaristía, en la palabra, por ese Jesús que evangeliza a lo Pablo, con esas claves paulinas, y con ese Jesús que le lleva a ser muy creativo para anunciar el Evangelio hasta el último confín de la tierra con los medios de nuestro tiempo. ¿Cómo está el presente hoy? Allí donde como nosotros no pongamos a Jesús, Jesús no va a estar. Como nosotros no anunciemos a Jesús, Jesús no va a estar. Como nosotros no lleguemos a Jesús, no va a estar ahí. Necesita el Señor, como decía Michel Quas, nuestras manos para bendecir, nuestros ojos para mirar, nuestro corazón para amar, nuestros pies para caminar, nuestra vida para evangelizar, a lo Pablo, como hizo el padre Santiago Alberione.
Pues tras esta presentación y entrar en oración también en estos medios de comunicación que, pues como nos decía don Francisco, es una forma también de lo que este beato que estamos tratando en este día fue un visionario. Pues vamos a escuchar hoy el testimonio de Alejandra Mencía, discípula del Divino Maestro, que es natural de un pueblecito de León, Las Grañeras. Sus padres son Eutiquio y Justina, y es la mayor de 2 hermanas. Entró en la orden el 27 de abril del año 65 y hizo su profesión el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, del 71. Ella se encuentra ahora ejerciendo su labor en Madrid, pero ha sacado este breve momento para estar con nosotros. Bueno, don Francisco ya ha dicho mucho, casi todo, de lo que nuestro fundador hizo y fue. Voy a decir un poquito su historia para que se le comprenda mejor. Él nació el 4 de abril de 1884 y nació tan pobrecito, tan débil, que pensaban que no iba a salir más adelante. Le bautizaron al día siguiente, con ese motivo, para que fuera él el que seguía adelante. De los 6 hermanos que era el cuarto. Pero siguió adelante y cuando tenía 6 años se fue a la escuela del pueblo y la maestra preguntó a todos los alumnos: ¿qué queréis hacer cuando seáis mayores? Y él dijo: sacerdote. Entonces algunos de los compañeros se reían de él, pero él siguió adelante. Y entró en el seminario. Después de entrar en el seminario, un día, al pasar del siglo XIX al XX, del 31 de diciembre de 1900 al 1 de enero de 1901, estaba en el seminario y les dejaron en la iglesia, en la catedral de Alba, Italia, porque él era italiano, quedarse rezando todo el tiempo que ellos quisieran. Él quedó 4 horas y fue allí donde recibió verdaderamente la llamada de Dios, porque había leído la encíclica Tames y Futura del Papa León XIII, que hablaba de estos medios que estaban haciendo mucho daño en la Iglesia. Y fue allí donde él recibió la llamada de Dios a contrarrestar todos estos daños que se estaban haciendo, a formar imprentas, a coger la televisión, la radio, los libros, para difundir la doctrina de la Iglesia y para que se conociera verdaderamente a Dios, a Cristo Maestro, como nos decía don Francisco. Fue allí donde él ya se preocupó a estudiar y demás para preparar toda esta familia que él preparó. 4 congregaciones. La primera son los Padres Paulinos, que se dedican a los medios de comunicación social. Y también al año siguiente, en el 15, a las Hijas de San Pablo, porque él decía que no solo hombres, sino mujeres y todo el que quisiera trabajar en este campo. Las terceras somos nosotras, las pías discípulas del Divino Maestro, que él decía que una misión, un trabajo así no se podía hacer si no había una base y alguien que lo llevara adelante: la oración, la adoración. Nosotras tenemos la adoración y somos las que damos la fuerza o la savia a esta gran familia. Nos fundó en la adoración el día de él decía que toda la familia Paulina había surgido de la adoración eucarística, de la Eucaristía, porque es allí donde recibió toda la fuerza y la panorámica que él pensaba hacer. Nosotros nos fundó para que tuviéramos la adoración eucarística día y noche donde se puede y donde no se puede las horas que más podamos.
tenerla expuesto el Santísimo y orando. Después la asistencia a los sacerdotes y la liturgia. Son los campos más, digamos así, espirituales, porque ellos tenían también todos los medios de comunicación al servicio de la palabra de Dios, del Evangelio, comunicar a Cristo, y nosotros dándoles la fuerza necesaria con la oración. Luego fundó a las pastorcitas que ayudaban a los sacerdotes en la pastoral de las parroquias, y otra congregación, las apostolinas, que ayudaban y ayudan a toda la juventud para que busquen y encuentren su camino, su vocación. Después hay 4 institutos que viven con la familia, pero se consagran también, que son Jesús sacerdote, los sacerdotes, los gabrielinos, que son chicos, hombres, las anunciatinas, que son mujeres, y la Santa Familia. Él dijo, y luego también otra asociación de los seglares que quisieran trabajar en este campo, porque para él no había nada que les impidiera a quien quisiera trabajar en este campo, sea como sea y estuvieran donde estuvieran. Y él le daba mucha importancia. La oración, como San Francisco decía, era para él algo, no solo la oración, sino que era la adoración con el Santísimo. El Divino Maestro le daba la fuerza necesaria. Él siempre fue muy débil de salud, pero no le impedía absolutamente nada hacer todas las cosas que él veía que debía hacer y que Dios le iba inspirando. Él decía que cada poco le encendía una lucecita, Dios, y entonces le decían: Santi, alumbra. Santiago alumbraba donde podía, pero como él sabía que no era él suficiente, sino que era Dios el que le iba iluminando, el que le iba ayudando, pues eso fue lo que verdaderamente le inspiró no solo a trabajar, pero antes de trabajar, él decía: para dar hay que recibir antes de Dios, hay que llenarse de Dios, hay que ser santos para comunicar lo que Dios nos pide. Yo estoy aquí porque soy pía discípula del Divino Maestro, y en un pueblecito de León, Las Grañeras, como decía, pues no es muy grande, es pequeñito. A mí se me hacía aquello muy pequeño, y me parecía que como que tenía que salir fuera del pueblo a hacer cosas más grandes, y el Señor me ha mandado aquí en la congregación de las pías discípulas. No es que vaya a muchos sitios por ahí, pero con la oración llego a muchos sitios. Porque la oración es fuerza no para mí sola, sino para toda la humanidad, porque nosotros rezamos no solamente por los que tenemos al lado o por las dificultades que vemos, sino que rezamos por toda la humanidad, porque esa es la misión que tenemos, rezar y sin cansarnos. Él tenía, nuestro fundador, muchas dificultades, también le amenazaron de muerte, también le quemaban las imprentas, las máquinas no daban mucho para sí porque eran pequeñitas, eran pobres, pero él no se cansaba nunca. Él iba más allá, él iba siempre trabajando y ayudando a todos, a todo el que quisiera. Enseguida se fueron sumando pues con él otros compañeros del seminario, porque también a él el señor obispo le mandó el oficio de espiritual, o sea, de ser director espiritual del seminario, y allí fue donde conoció también a muchos jóvenes y se unieron a él para ir sumándose en esta obra. Allí entonces tuvo muchas vocaciones, entonces iba llevándoles por las varias naciones, que estamos en muchas naciones del mundo, y todo eso fue sumando a la misión de la familia Paulina. La familia Paulina tiene las librerías, tenemos tiendas de objetos religiosos, todo sobre la Iglesia y para la Iglesia, para santificar a todos y hacer para que todos seamos santos, y estos medios contrarresten todo el mal que se puede hacer con ellos, pero para que sean verdaderamente los que anuncian el Evangelio, los que anuncian a Cristo, que no tenían que ser más que para eso. Pues muchísimas gracias, Alejandra, y ya sí que retomamos las catequesis. La semana pasada hicimos un parón, pero el sábado que viene pues nos volvemos a encontrar aquí en la capilla de la oración perpetua
de Toledo en estas catequesis de la Escuela Diocesana de Oración. Muchísimas gracias y feliz semana.